Lucas capítulo 8, desde el versículo 4. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, a Jesús, les dijo esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, o sea, pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Usted sabe que el Señor Jesús, dentro de la manera en que él tenía de explicar el Evangelio, él también utilizaba muchas historias. Y bueno, ¿a quién no le gustan las historias? Y aquí él está contando una historia precisamente de un sembrador que él sale a sembrar. Dice que mientras el sembrador está sembrando, una parte de las semillas. Ahora, ¿cómo sembraban ellos? No es que cogían con la mano y metían, abrían un huequito y metían la semilla y volvían otra vez a tapar el huequito y luego iban y abrían otro huequito. No, en este caso, ¿cómo era esa siembra? Cogía el sembrador más o menos haciendo así como un movimiento con la mano y él esparcía las semillas. Entonces él al tener esta acción y este efecto, cuando él esparcía las semillas, pues dice la palabra que una parte de esas semillas caen junto al camino, pero no todas. Luego dice que otra parte de esas semillas dice que cayeron sobre las piedras y otra parte cayeron entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Todo lo que sucedió con estas espinas. Y luego él da la explicación. Habían personas que escuchaban las historias de Jesús y cuando no las entendían, se quedaban para que Jesús les pudiera explicar. Entonces, ¿quiénes eran los que se quedaban? Mire, verdaderamente las personas que estaban interesadas en querer aprender un poco más de la palabra de Dios. Y por eso el Señor Jesús dice en el versículo 9 y 10, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Verdaderamente quienes pueden crecer en la vida cristiana son aquellos que tienen un interés en ir un poco más allá de lo que puedan escuchar un domingo, un sábado o un viernes. Son aquellas personas que están atentas. Hay gente que le fascinan las historias, le fascinan los testimonios. Uy, hoy fui a la iglesia y escuché este testimonio. Y hay gente que puede pasar 5, 10, 15 o 20 años escuchando testimonios y les gusta. Y bueno, el Señor Jesús no los desecha, los deja escuchando testimonios, pero el Señor Jesús, digamos, según lo que habla aquí, él no se desgasta con gente que no tiene una intención de ir un poco más allá, de ser discípulos. Los discípulos de él sí se acercaban, bueno, maestro, queremos ir un poco más allá. Enséñanos, dinos qué es lo que quiere decir esta parábola. Y luego dice el Señor Jesús, versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y así hay personas que de pronto van a una iglesia, escuchan la palabra por un mes, por 6 meses, por un año, pero luego dicen, no, yo quiero conocer otras cosas. Y bueno, ¿quién es más? Dice versículo 13, Lucas capítulo 8, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este son ese tipo de personas que conocen de la Biblia, que estudian la palabra, que son un poco, no solamente van a escuchar de domingo en domingo, sino que ellos tienen la intención, dan un poco un paso más adelante, puede que comiencen en un curso de discipulado, en una congregación,
Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que cuando comienzan a venir las pruebas, dice que eso ya los desanima, ya ellos los desmotiva. Entonces dice que la parte de las pruebas, dice que los aleja de la palabra. Dice, no tienen raíces, creen por algún tiempo. Ellos creen y creen genuinamente en Dios y creen en la Escritura y en lo que la Biblia dice. Pero dice que después de un tiempo se apartan. Cuando viene la prueba, dice, dicen algunos pastores, la prueba me aprueba. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene un momento de dificultad, ahí es donde se va a saber si lo que tú has aprendido en la iglesia sirvió o no sirvió. Y la gente dirá, bueno, ¿y pero por qué tiene que pasar eso? Pues muy sencillo, te lo voy a poner con otro ejemplo. Cuando tú te matriculas para estudiar la primaria, el bachillerato o la universidad, tú comienzas a estudiar, tienes amistades, van a una cafetería, viene el tiempo del recreo, del descanso. ¿Quién no esperaba muchas veces en el colegio que viniera el tiempo de descanso para todo el mundo salir, jugar? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay algo que se llaman las evaluaciones. Entonces, todo lo demás es muy, muy bonito, todo lo demás es muy agradable, los amigos, las amistades, salir, conocer gente, pero viene un tiempo que se llama el tiempo de la prueba, donde tú tienes que presentar un examen para saber si lo que los profesores te han explicado, tú también lo has entendido y puedas avanzar a otro nivel. Así que no te pongas a discutir con Dios con respecto de que Él te quite las pruebas o los momentos difíciles o las dificultades, porque sencillamente todo lo demás lo hay. O tú entras a un trabajo, sabes que en los trabajos hay algo que se llama periodo de prueba, y si tú no pasas el periodo de prueba, pues quiere decir que en la empresa tú no tienes las habilidades ni la actitud o el conocimiento, pues para poder cumplir con lo que la empresa está pidiendo de lo que están exigiendo. Entonces eso no es problema de Dios, eso es, todo pasa en la vida y en algún momento siempre hay una situación que va a exigir que tú pongas en práctica lo que has aprendido. Y luego dice, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora, en el versículo 14, que es donde quiero que nos centremos, dice que hay una parte de la semilla cae entre los espinos en Lucas 8:14, pero dice que estos espinos ahogan esa semilla. Y el Señor Jesús da la explicación y dice, mire, esas espinas son los afanes. Vean, esta semana con nuestra familia hemos estado de corre-corres, sobre todo el último fin de semana es como si todo se nos hubiera juntado, corra por un lado, que vueltas laborales, que vueltas que tienen que ver con la parte de la vivienda, que vueltas que tienen que ver con la parte de la universidad, que vueltas que tienen que ver. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la más fácil? Uno puede llegar y decir, no, a eso hay muchos afanes. Eso no hablemos hoy de la palabra de Dios. Y de pronto, si el otro fin de semana vuelven a haber afanes, no, eso hay muchos afanes, no veamos la palabra de Dios, no escuchemos, no hablemos con los demás, no oremos. Y así uno puede seguir, y esa es la más fácil. Lucas 2, desde el versículo 41. Todas las ocupaciones que podrían tener los papás del Señor Jesús, José y María, pues José como el padre adoptivo, el padre terrenal, pero ellos, sin embargo, sacaban tiempo, sacaban tiempo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que siempre se van a presentar espinos, que siempre se van a presentar ese tipo de situaciones, como son los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Siempre usted encontrará, sin que lo tenga planeado, muchas veces usted se levanta en el día y usted puede decir, bueno, voy a estar en el centro comercial, ahora voy a visitar a un amigo, ahora voy a hacer una llamada. Y con el internet usted puede decir, bueno, voy a dedicarme todo el día a ver redes sociales, a ver YouTube. Es decir, hoy en día cualquier persona puede estar en cualquier actividad. Hay actividades que son productivas y hay otras actividades que son improductivas. Pero todo el mundo hoy puede estar haciendo algo, cualquier cosa, más con el internet. Pero
no nos olvidemos de lo más importante. Y con esto no estoy diciendo que no hay que estudiar, que no hay que trabajar, que no hay que compartir en familia, pero muchas veces cuando la gente tiene una buena posición económica, comienza a desplazar su compromiso con Dios. Cuando la gente comienza a tener trabajo y de pronto quiere tener más trabajo porque quiere ganar más y comienza a desplazar su compromiso con Dios, su compromiso con su familia, su compromiso con su propia salud. Así que podemos tener muchas ocupaciones, pero nunca se nos debe olvidar lo principal y lo prioritario, y es hablar con Dios, y es leer o escuchar la palabra de Dios. No podemos nosotros dejar que todo aquello por lo cual nos esforzamos en aprender acerca de Dios, en caminar con Dios, de un momento a otro lo vayamos a botar, a echar a la basura. Y algo importante es, bueno, si tú llevas mucho tiempo con lo básico, en la iglesia donde tú estés, busca avanzar a un discipulado. Y ahora, si tú tienes ya un discipulado, busca en la iglesia donde tú te encuentras, hablar con tu pastor y decirle, pastor, ya yo tengo un conocimiento, hice el discipulado en la congregación, en la iglesia, quiero servir en esta congregación, quiero servir en esta iglesia. El tiempo, las oraciones, lo que ustedes han hecho por mí, ahora yo quiero recompensarlo de alguna manera, viendo de qué manera puedo ayudar en la iglesia. Y así, de esa manera, poco a poco, tú vas a estar ocupado con una proporción de tiempo, porque ahora no te quiero decir que es que toda tu vida la dediques a estar de mañana, de tarde y de noche metido en las cuatro paredes de un templo. No, tú sabes que la iglesia somos las personas, ya lo habíamos visto en otra reunión, y ese es el servicio, prepararnos, capacitarnos, que Dios nos cambie y nos transforme, para también poder ayudar a otros, a otras personas, personas que ayudan personas, personas que reflejan a otras personas el amor de Dios y lo que Dios está haciendo en su vida. ¿En dónde? En la iglesia, en el lugar donde Dios te ha plantado, donde tú estás creciendo y donde tú te estás formando para hacer buena tierra. Así que en este tiempo les animamos, les motivamos, no se queden como esa semilla que cayó junto al lado del camino, o no se queden solamente junto como esa semilla que cayó junto a las piedras y que creen por un tiempo y tendrás que fortalecerte, porque mira, todos nosotros, cristianos o no cristianos, tendremos pruebas, pero hay gente que tiene una prueba, ay, y lo primero que hacen que es, yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a donde el pastor, yo no vuelvo a donde los demás, yo no vuelvo, y se aíslan. Y pues un árbol solo no hace un bosque, y se aíslan, y pues perderán ahí todo el potencial. Y después cuando tienen dificultades o problemas, ¿quién orará por ellos si ellos decidieron alejarse? O no te quedes solamente siéndole fiel a Dios y que cuando venga la bendición o que cuando venga el trabajo, te tengas que ir. Entonces, iglesia, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que Dios guarde sus vidas.